Dios te... Ha llegado el momento de conocer las revelaciones. Un programa que nos conduce a adentrarnos al estudio de los últimos tiempos. Acompáñanos en este camino junto con Celina Villarreal. Las revelaciones. A través de Radio Remanente. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Revelaciones. Este es un panorama espiritual acerca de los últimos tiempos. Acompáñame porque platicaremos y estudiaremos todo lo referente a los últimos tiempos y a ver qué es lo que el Señor nos revela en palabra. Yo soy Celina Villarreal y estoy transmitiendo en vivo desde Monterrey, México, para Radio Remanente de tu vida. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook de Radio Remanente o a través del número de WhatsApp que es 760-655-6827. Y con gusto estaré contestando a tus preguntas en la medida de mis posibilidades o estaré ayudándolos en el caso de que quieras aportar algo. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y pues pueden salir muchas cosas que el Señor nos está revelando el día de hoy. Y pues me pongo a pensar en esta explosión que acaba de suceder en el Líbano, en Beirut, y pues me pongo a pensar de todo lo que es la carga de dinamita, la carga de pues material explosivo que puedan contener este tipo de países, ¿verdad? Que están aferrados a tener un conflicto con el pueblo de Israel. Y pues bueno, todo esto me vino a la mente pues lo que es la guerra de Armagedón, la última gran guerra, ¿verdad? Dice que se prenderá fuego a todo el planeta. Y pues aquí me llama la atención en lo que nos quedamos el programa pasado. Este es el programa número 25, por si te has perdido de alguno, todos están numerados. Bueno, pues el pasado programa vimos el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Y pues al final vimos lo que es la séptima copa derramada. Pero yéndonos un poquito antes, está en el capítulo 16, versículo 12 al 16, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, aquí estamos hablando de esta batalla frontal, esta batalla que según expertos dicen que es una guerra atómica, una guerra nuclear. Ya vimos aquí de qué se trata todo esta plaga de ranas, ¿verdad? En el programa pasado, pero estaba leyendo el libro del día 1, así se llama el libro se llama Y se prenderá fuego a todo el planeta, así en forma de pregunta. Y en el primer capítulo, más bien en el cuarto capítulo, que es el día 1, el autor Peter Wyden escribe sobre lo siguiente y que me llama mucho la atención, porque si nosotros recordamos el que, como quien dice, se llama el padre de la energía nuclear o de la bomba atómica es Oppenheimer. Bueno, él en el momento de ver la reacción de lo que pasa con una bomba atómica, dice este autor
que Oppenheimer y los demás miraban silenciosos y conmovidos y estaban viendo un modelo matemático para el fin del mundo. En una explosión de fusión, el nitrógeno de la atmósfera que rodea la Tierra y en consecuencia todo el planeta podría encenderse. Entonces sí es posible que se pueda encender todo el planeta. Oppenheimer suspendió de inmediato todas estas sesiones y posteriormente le dice al doctor Arthur Holly Compton, dice otro de los experimentadores, dice, mejor ser esclavo bajo la bota nazi que correr el telón final de la humanidad. Y considerando que Oppenheimer era judío y estaban precisamente en plena Segunda Guerra Mundial, él dice que hubiera preferido que estar bajo la bota nazi, que pues en una guerra atómica nuclear. Y bueno, pues el apóstol Pedro exhortando a su pueblo de Dios a estar preparados para la venida del Señor, escribe en su segunda carta estas palabras, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esto lo dice en 2 de Pedro 3, 10 al 12. Esto nos invita a que nosotros estemos preparados. Por eso mi insistencia a estar siempre cuidadosos, atentos y leyendo las escrituras y tratando de estudiar las escrituras, porque pues a final de cuentas estos son los que nos van a revelar y como dice la palabra, pues la verdad nos hará libre. Y bueno, pues aquí tenemos que ya estaba pasando esto, de hecho ya lo vimos, dice aquí que pues se supone que la partícula más pequeña era el átomo, y átomo significa indivisible, y sin embargo hubo la posibilidad de ser dividida porque pues hay partículas menores, ya está comprobado, ¿verdad? De hecho. Y dice que posteriormente el mundo fue testigo de la destrucción, inclusive de dos ciudades japonesas. Recordamos Hiroshima y Nagasaki, que en el 6 y el 9 de agosto de 1945 fueron destrozadas completamente, su destrucción total. Y bueno, pues así pudiera ser una destrucción de la humanidad, porque pues ya aquí hay varios estados, varios países que pues no han querido dejar esta fabricación de este tipo de armamentos nucleares, ¿verdad? Entre los cuales está precisamente Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Israel, Pakistán, Corea del Norte, la India y pues también Irán. En este momento se han empeñado a fabricar armas nucleares y con el propósito de pues destruir, y en este caso pues destruir a la región esta de Israel. Pues bueno, así termina la última copa, la séptima copa, con un gran terremoto. Si recuerdan el programa pasado que lo vimos. Y vamos a entrar a un capítulo muy interesante, que es el capítulo 17, que es el juicio de Babilonia. Es el juicio, aquí dice, de la gran ramera. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué menciona Babilonia, siendo que para este entonces Babilonia ya había sido destruido? Bueno, había sido destruido 500 y pico de años antes de Cristo, por los persas, por los medios y los persas. Entonces, ¿por qué aquí menciona a Babilonia? Vamos a ver de qué se trata esta ciudad y a qué tiene o a qué se le relaciona, cuál es el significado de esta ciudad, Babilonia. Dice en el versículo 1,
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. A Babilonia le dice la gran ramera, pero es una Babilonia, nosotros sabemos que no es la Babilonia que conocíamos en la época de Daniel, inclusive antes, porque desde Génesis 11 se menciona Babilonia como la que retaba a Dios, la que se oponía a las cosas de Dios, haciendo la torre de Babel. De hecho, de ahí su nombre viene a ser confusión, eso es lo que quiere decir. Luego sabemos que la antigua Babilonia, la Babilonia del Antiguo Testamento, es una Babilonia pagana, es una Babilonia que tiene politeísta, es una Babilonia que reta a Dios, es una Babilonia que está en contra de los hijos de Dios. Bueno, a esta se le está llamando una Babilonia espiritual y está hablando de una ramera. Aquí en Apocalipsis es muy interesante porque el Apocalipsis habla de 3 mujeres en sus diferentes capítulos. Habla de 3 mujeres y todas traen una connotación. La primera mujer se menciona en el capítulo 12 y hace referencia al pueblo de Israel, porque a final de cuentas es la esposa de Dios mismo, el pueblo de Israel. Él la ha separado para sí, ¿verdad? Cosa que sí en muchas ocasiones le fue infiel y ya lo vemos en Oseas como a este profeta le dijo, ve y cásate con una mujer adúltera, con una ramera, y se casó y pues vio que pues lo engañaba y le dijo Dios, bueno, así es como me engaña mi pueblo, y se va con otros dioses y se va con dioses ajenos y me engaña, ya viste cómo se siente, por eso se le llama adúltera, por eso se le llama ramera. Bueno, aquí bueno, es en el capítulo 12, que es Israel. En el capítulo 17 la menciona la segunda mujer como ramera, pero vamos a ver de dónde viene ese vocablo de ramera, porque obviamente nosotros lo relacionamos con prostitutas. Bueno, anteriormente cuando un hombre quería el favor de un tipo de prostituta, bueno, buscaba las casas que tuvieran en sus puertas ramas, y esa era una de las señas, ¿verdad?, para describir a los lugares donde ahí se encontraban este tipo de personas que vendían su amor, se puede decir. Bueno, pues de ahí viene la palabra ramera, y así le llama a esta segunda mujer, la ramera. Y esta es una especie de iglesia, una iglesia fornicaria, porque luego lo vamos a ver, una iglesia que se va, una iglesia adúltera, una iglesia que se va pues al mejor postor, a vender su amor a otros, dice aquí, a los demás reyes de la tierra, a políticos según al que le quiera comprar, ¿verdad? Ese amor, se pudiera decir. Y bueno, y la tercera mujer es la que viene en el capítulo 19. Esa es la esposa del Cordero Divino, la esposa en las bodas del Cordero. La vemos mencionado en el capítulo 19. Ya luego llegaremos hasta ahí, que ya no nos falta mucho, por cierto. Bueno, pues aquí tenemos 3 tipos de mujeres. La iglesia, que es la que el Señor le permite vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, porque Él mismo ha lavado con su sangre toda mancha. Esa es la que viene en el capítulo 19, en las bodas del Cordero, y esta la que vamos a ver en el día de hoy, que es la gran ramera, que es otra iglesia, otra réplica, se puede decir, porque no es su santa iglesia, es una iglesia infiel, corrupta, que fornica, que es idólatra y que se vende su amor. Dice aquí que estaba sentada sobre muchas aguas. Ya hemos visto esto de que está sentada sobre muchas aguas. La connotación que da las muchas aguas son
muchas naciones. Y no lo digo yo, lo dice en muchas partes, inclusive al final del capítulo 17, en el versículo 15, dice que el ángel le señalaba a Juan qué era el significado, porque como vemos, la escritura se interpreta a sí misma, y dice en el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces vemos que este sistema eclesiástico corrupto está sentado o se puede decir que está sobre muchas naciones, una muchedumbre, dice aquí, dice que se sienta sobre pueblos. Es un régimen, una estructura eclesiástica que está sentada con poder sobre muchas aguas, sobre muchas naciones. Eso nos indica en el versículo 1. En el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Han fornicado, o sea, se han ido, ha vendido su amor con tal de tener alguna ganancia con políticos o con los reyes de la tierra, con algún, pues no sé, vemos que hay hoy por hoy una organización eclesiástica que tiene que ver con reyes, que da a reyes autoridad, o antes lo daba inclusive a políticos. Bueno, pues aquí dice en el versículo 2 que ésta ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Esto quiere decir que han adulterado, que se han ido a mezclar con este tipo de bajezas, de infidelidades a Dios, que han dejado a Dios de un lado, así como una mujer fornicaria o adúltera lo ha dejado a su amor, a su esposo por un lado, y se ha ido a otros, con otros a fornicar. Bueno, dice aquí que esta mujer se vende, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 no solamente vemos que vende este amor por ganancias, sino también está ligada a otro tipo pues de pecados, de problemas. Dice en el versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Y es interesante que vemos que al principio, porque al final vamos a ver que esta bestia, como quien dice, la echa nuevamente a la calle, pero en un principio sí tiene una autoridad sobre la bestia, porque dice que está sentada sobre la bestia. Y aquí hace mención de cómo es la bestia, y vemos que tiene la misma característica de Apocalipsis 12:3. Dice que es una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, o sea, aquellos que están diciendo cosas en contra de Dios. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el Apocalipsis 12:3 también vemos esto mismo, y da referencia también a este tipo de bestia que es la primera mujer que vimos. Dice que también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Ya lo habíamos visto en programas anteriores. Pero bueno, aquí vemos cómo se va relacionando y cómo va teniendo sentido, porque esta bestia habla que tiene una vestimenta escarlata y llena de nombres de blasfemia. Dice que tiene 7 cabezas como una autoridad, se da, las cabezas es una plena inteligencia, porque el número 7 es plenitud, pero bueno, tiene una plena inteligencia que luego nos va a decir que luego las va a señalar el ángel, porque luego el ángel lo interpreta a partir del versículo 7 de este mismo capítulo 17, cómo interpreta cada cosa, ¿verdad? Y estas cabezas dice que son 7 montes, ya luego veremos cuáles son estos 7 montes. Y por otro lado también habla de las 10 cuernos, que 10 cuernos
vemos que la connotación de cuerno o el simbolismo de cuerno tiene que ver con poderío, con poder, con ciertos poderes o reinos o lugares o ciudades o países poderosos, ¿verdad? Potencias mundiales. Bueno, y aquí hay algo muy singular de cómo está vestida la mujer, porque no solamente el dragón tiene color escarlata, sino también la mujer iba vestida de púrpura y escarlata. Y esto nos recuerda a cómo se visten ciertos clérigos, ¿verdad? Con estos colores precisamente, púrpura y escarlata. Y pues ya vamos aterrizando en todo lo que es el significado de esta segunda mujer. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de sus fornicaciones. Vuelve otra vez a señalarla como una mujer infiel, como esa mujer que se va tras otros. Bueno, pues aquí la viene a señalar. Y pues recordando el nombre de las rameras antiguas, tenían en su frente una cinta también que las identificaba, bueno, como adorno, claro, pero también una cinta que las identificaba como rameras o como prostitutas. Bueno, aquí también se refiere a que en su frente tienen señalado también el nombre o el designo que se le da. Dice en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, dice aquí, y lo señala, me llama la atención, con mayúsculas, todas con mayúsculas, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si recordamos que Babilonia es la cuna de la hechicería, la cuna de la idolatría, la cuna de la perversión. Bueno, aquí está hablando de una, a diferencia de la tercera mujer que vamos a ver en el capítulo 19, que la señala y todo eso lo señala como la nueva Jerusalén o la Jerusalén espiritual. Aquí está hablando de la Babilonia espiritual, ¿verdad? Que es el arqueotipo o lo contrario de la Jerusalén espiritual. Bien, continuamos. Dice en el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Yo me imagino a Juan cuando vio esto, a sus hermanos, porque pues eran los mártires, los que declaraban a Jesús como el único y suficiente Salvador y que no había nadie más a quien se le pueda dar honra, honor y gloria. Y aquí había una que se llamaba iglesia, una mujer, una adúltera, ¿verdad? Que estaba, dice aquí, ebria de la sangre de los santos. Había dejado correr mucha sangre de santos. Y pues a mí me recuerda en 1184, por ahí, la fecha de la Gran Inquisición, la Santa Inquisición, cuando fueron muertos muchos, no solamente los que consideraban hechiceros, sino muchos judíos inclusive y cristianos que se oponían a inclinarse ante pues algunas de las figuras establecidas por cierta comunidad eclesiástica y algunos de los ritos. Pero aquí vemos algo muy singular y cómo llegó a corromperse esta mujer. Vemos nosotros que desde la época de Juan, que aquí se estaba viendo el imperio que estaba establecido era el imperio romano. No así fue quitado como los otros, como por ejemplo Babilonia fue quitado y conquistado por los medios y los persas, y los griegos conquistaron a media Persia, y los romanos conquistaron a los griegos.
pero no hubo quien conquistara en realidad a Roma. Roma se deshizo por sus provocaciones, inclusive a Dios. Roma se deshizo por sí mismo, pero hubo un emperador que sí declaró una religión porque instituyó, o sea, una parte la instituyó como humana y empezó a poner ciertos requisitos. Primero ordenó, ¿verdad? Ya lo vimos con Constantino, ordenó que todos fueran cristianos. Y entonces sabemos nosotros que esto no es una orden, esto viene de convicción en la conciencia y pues por un acercamiento personal y devoto. Bueno, pues aquí él instituyó, ¿verdad? Una serie de pues, requisitos y ordenanzas y fue fundando una religión donde había pues ciertos ritos, ¿verdad? Ritos de hombre. Y así es como se empezó a corromper porque estaba él dentro de la política y la religión pues hizo una gran explosión. Entonces, pues de ahí se fue corrompiendo poco a poco hasta llegar a una época en que mataban a los cristianos, inclusive los cristianos les ponían brea ya vivos, los ataban o ensartaban en una especie de palo, en un poste, y con ellos alumbraban sus fiestas paganas, se puede decir. Entonces, de ahí viene toda la sangre de estos mártires que no quisieron llegar a este tipo de cosas, ¿verdad? Y tener este tipo de consecuencias. Pero bueno, aquí continuando, vamos a ver lo que el ángel empieza a interpretar todo lo que Juan había visto en visión. Y dice el ángel en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y es interesante porque aquí, como vuelvo a decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Si nosotros la leemos con cuidado, la estudiamos y nos vamos a la misma referencia de la misma palabra se va a ir interpretando. Por eso dice que el que tenga oídos oiga, que preste mucha atención, y el que tenga sabiduría que la use para que pueda interpretar esto, lo que la misma palabra nos dice. Y bueno, antes que nada les quiero decir la diferencia de la forma de vestir de esta mujer que dice que está vestida adornada de púrpura, de escarlata y adornada de oro, dice en el versículo 4, de piedras preciosas y de perlas, y todo esto a diferencia de la esposa del cordero inmolado, o sea, la esposa de Jesucristo. En el capítulo 19, en el versículo 8, vemos de qué manera el Señor le concedió vestirse de blanco. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esta es la iglesia, esta es la verdadera iglesia, la verdadera esposa, la que el Señor quiere para sí. Esta que ha lavado sus ropas de todo pecado. Pero aquí tenemos el tipo contrario, la mujer que viste de escarlata y adornada de oro, la gran ramera. Y bueno, pues como los otros programas se nos ha pasado el tiempo muy rápido, alcanzamos 6 versículos, 7 versículos, pero es importante que nosotros los estudiemos, los analicemos y le pidamos al Señor revelación, porque el Señor nos quiere revelar. Ese es el propósito de esta profecía, porque hay una bendición especial para aquellos que la leen, que la reciben. Ya lo vimos en la primera bienaventuranza de este libro, en Apocalipsis 1:3, donde vemos que
es bienaventurado el que lee y el que oye, escucha y pone por obra esta profecía. Entonces, no dejemos de estudiarla, vayámonos directamente a la palabra, creámosle a la palabra y veamos qué es, cómo Dios nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos abre los sentidos y podamos ver claramente de qué se trata cada cosa, cada símbolo, cada simbolismo, cada connotación, cada metáfora que señala aquí el Señor. Bueno, pues fue un gusto haber estado con ustedes en este programa. Los espero el próximo jueves. Vamos a continuar con este mismo capítulo 17. Lo vamos a ver desde los versículos 7 al 18 para terminar con la interpretación que se da por el mismo ángel, ese ángel que llevaba una de las copas. No menciona qué tipo, cuál era la copa que llevaba, pero bueno, el próximo jueves en el programa 26 lo vamos a estar viendo. Mientras tanto, cuídense mucho, protéjense y que el Señor los bendiga. Gracias. Y a través de Radio Remanente, la radio de tu vida. Has escuchado Las Revelaciones. Acompáñanos en una próxima entrega, aquí, a través de Radio Remanente, la radio de tu vida.